Existen varios tipos y diferentes tipos de clasificación, pero son principales. Se clasifican según, bueno, una la principal, que se clasifica en tres, el tipo de movilidad que tienen. De ahí el resto son como especies de subclasificaciones que ayudan a comprenderlos mucho mejor. Entonces son tres las principales. Son las móviles, las semimóviles y las inmóviles. Las móviles o diartrosis, las semimóviles o anfiartrosis y las no móviles o sinartrosis. Y el estudio como tal de las articulaciones se le conoce como artrología o sindesmología. Dicho esto, vamos a ver ahora sí, indagar en cada una de ellas, sin antes ver como un pequeño repaso, introducción para poder entender un poquito más sobre las articulaciones o la artrología. Bueno, como ya mencioné, son tres las principales, ¿no? Tenemos las móviles, el más claro ejemplo es la articulación húmero-escapular, que es la articulación del hombro. Esta de aquí es una articulación multiaxial, permite varios tipos de movimientos. Estas de aquí, en su mayoría las móviles, esta articulación es la principal de los miembros, tanto superiores como inferiores, y de esqueleto apendicular. Luego tenemos las semimóviles, su nombre mismo lo indica, tienen un movimiento reducido, principalmente se caracterizan porque son resistentes, tienen un cuerpo cartilaginoso que los une, así que ese cuerpo cartilaginoso tiene que estar adaptado para poder resistir, son resistentes, flexibles, y eso. Un ejemplo claro es la sínfisis del pubis, que está adaptada para el parto y la expulsión del producto, o los discos intervertebrales que aquí no se alcanza a ver, pero ya los vamos a enseñar, que son estructuras cartilaginosas que están adaptadas a cargar todo el cuerpo, todo el peso corporal. Por eso son grandes y son de cartílago fibroso, tipo de cartílago muy resistente. Y por último tenemos las inmóviles, que el más claro ejemplo de todos es las suturas craneales, que ya vamos a verlos un poquito más adelante. Aquí, si se pueden fijar bien, esta de aquí sería una sutura coronal y esta de aquí sería una sagital. Bueno, como ya mencioné, esta de aquí es la principal tipo de clasificación según su movimiento. De ahí viene otro tipo de clasificación que es según el tipo de tejido que se interpone en su superficie articular. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de tejido hay entre la articulación? Por ejemplo, en el caso de la columna vertebral, como ya mencioné hace un ratito, están los discos intravertebrales, que son tipos de tejidos cartilaginosos, adaptados para poder soportar todo el peso corporal. Existen dos tipos de clasificaciones según el tipo de tejido que se interpone. La primera es sinartrosis, y esta de aquí es cuando presenta una continuidad. El claro ejemplo es de la columna vertebral, como ya mencioné aquí, porque si se ven no hay un espacio sinovial, no hay ninguna cavidad, sino directamente es continua. El siguiente tipo de clasificación es la diartrosis. Este tipo de articulación se caracteriza por tener un espacio sinovial, una cápsula o membrana sinovial para poder facilitar y lubricar el movimiento y evitar así la fricción al momento de mover este tipo de articulaciones. Luego tenemos un tipo de articulación falsa, entre comillas, que se llama cisarcosis. ¿Por qué se llama falsa? Porque como tal no se articula, no cumple las características para poder considerarse articulación, a la vez sí y a la vez no. El único ejemplo que tenemos en el cuerpo es la articulación escápulo-torácica. Aquí esta articulación se articula con el músculo. Y es raro porque los músculos no se articulan, sino se insertan con los huesos. Pero en este caso no. Lo que ocurre es que la escápula no está articulada como tal con el tórax, sino es que se desplaza a través de un tipo de tejido conjuntivo deslizante. Más adelante verán que ese tipo de tejido conjuntivo son las fascias profundas que recubren a los músculos. Pero bueno, resumidas cuentas, la escápula no está articulada con el tórax, simplemente se desliza sobre ella a través de, como ya mencioné, un tipo de tejido conjuntivo. De hecho, esta es la razón por la cual cuando uno tiene mala postura, los músculos se suelen atrofiar un poco. Esto provoca que los hombros se recojan y sobresalen las escápulas, las famosas alas del ángel. Entonces, recapitulando, tenemos que las articulaciones móviles vendrían a ser de artrosis, puesto que presentan una membrana sinovial y son las principales del esqueleto apendicular, que son el de las extremidades. Las semimóviles serían las anfiartrosis, que son aquellas que presentan un cartílago que las interconecta entre sí. Vamos a observar aquí
Este también sería un tipo de anfiartrosis. Y conforme vayamos viendo, se van a dar cuenta que una articulación no necesariamente puede ser de un solo tipo, sino puede ser de varias. Y eso la clasifica mejor y ayuda a comprender mucho mejor ese tipo de estructuras óseas. Y por último tenemos las no móviles, que son las sinartrosis, que ya les mencioné, que son las suturas craneales. Ahora, dentro de las sinartrosis también tenemos otro tipo de categoría que es un poco más simple. Este de aquí se refiere al tipo de tejido que se... Bueno, aquí no está. Dentro de la sinartrosis tenemos otro tipo de categoría que corresponde al tipo de tejido que los interconecta. Como ya mencioné, la sinartrosis viene a ser una articulación que es continua y el tipo de tejido que los conecta varía. Cuando es tejido fibroso se le conoce como articulación fibrosa. Cuando es tejido cartilaginoso, como es en el caso de las vértebras, se le conoce como articulación cartilaginosa. Y cuando es un tipo de tejido sinovial, se le conoce como articulación sinovial. No es tan complicado en eso. Bueno, ahora sí vamos a ver, indagar un poco en cada una de las articulaciones principales. Vamos a hablar sobre la diartrosis. Segundo. Bueno, aquí tenemos a la diartrosis. Como ya mencioné, la diartrosis es el tipo de articulación principal del esqueleto apendicular o de los miembros tanto superiores como inferiores. Es la más completa de todas o complejas. Tienen características comunes que las diferencian del resto. Estas también se conocen como articulaciones sinoviales, ya que su tipo de tejido articular siempre es el mismo. Tienen características similares, la verdad. Siempre se repiten en todos los tipos de articulaciones sinoviales. La primera es que la superficie articular siempre se encuentra revestida por cartílago hialino. No sé la verdad, dependiendo del tipo de profesor, algunos sí lo toman en cuenta, otros no, ya tienen que ver. Pero fíjense también en los tipos de cartílago que recubre cada una de estas articulaciones. No sé si ya han visto un poco de histología, pero el cartílago hialino suele ser un poco más liso y, como su nombre dice, hialino, es cristalino, es más transparente. El otro tipo de cartílago es el fibrocartílago, que suele ser un poco más resistente, ya lo vimos en las vértebras que en los discos intervertebrales. Ese cartílago está adaptado para poder resistir un poco más de presión y tensión física y físico. Pero bueno, sí. Entonces las articulaciones sinoviales siempre están recubiertas por cartílago hialino. Este de aquí, este cartílago, como es liso, facilita mucho al movimiento de estas articulaciones, permitiendo de que no haya fricción. Otra característica es que se encuentran unidos por una cápsula articular y ligamentos que complementan y ayudan al movimiento. Esta de aquí es la cápsula articular, no sé si alcanzan a ver bien con el mouse. Esta cápsula articular está compuesta por tejido conjuntivo. Es esta de aquí. Esta cápsula articular siempre se encuentra recubierta por una membrana de sinovia, se llama, de tejido sinovial. Esta celeste que alcanzan a ver aquí. Esta capa, esta membrana de aquí es muy importante porque en ella se produce líquido sinovial que va a ayudar a lubricar la articulación para permitir así que no haya tanta fricción y no se desgaste el hueso. El otro tipo de característica común que tienen es que en el interior de estas cápsulas siempre presenta un revestimiento sinovial, ya lo acabo de mencionar, que es este de aquí, que es muy importante por el líquido sinovial, ya que ayuda mucho en la lubricación. Bueno, dentro de las articulaciones sinoviales también se suele... alguien acaba de activar el micrófono. ¿Tienen una duda, por cierto? Cualquier cosa que no tengan claro pueden preguntarme. Con gusto, la verdad. Me gusta responder preguntas y es bueno porque significa que se están prestando atención. Hagan preguntas nomás. Por más tonta que creen que sea la pregunta, en realidad no lo es. Toda pregunta es buena. No tengan miedo con eso. Bueno, sigamos. Entonces, estas tipos de articulaciones sinoviales a su vez se subclasifican según dos parámetros principales, que es su régimen de movimiento o libertad de movimiento y el otro es su tipo de forma. Generalmente sus superficies articulares suelen tener la misma estructura, aunque esto varía. Una de las superficies articulares suele ser plana para poder permitir el movimiento y la otra en cambio es cóncava para poder acoplarse y permitir que éstas se relacionen y se articulen, como pueden observar aquí. Esto de aquí es cóncavo, a esta me refiero, y esta de aquí es convexa para poder permitir el movimiento de esta. Bueno,
Como ya mencioné, los grados de libertad. Esto de aquí es importante dentro de las articulaciones sinoviales. ¿A qué se refieren los grados de libertad? Aquí viene algo un poquito complicado, o no tanto. Depende, la verdad, que son los ejes. ¿Alguien de aquí entendió lo que fueron los ejes? ¿Cuándo lo vieron? Podemos dar un pequeño repaso, si desean. ¿Qué opinan? No es tan Mejor sería el repaso. Ya, me parece bien. Es mucho mejor. Aquí tengo un pequeño video. Bueno, el ejemplo análogo que me gusta dar siempre es el pivote de un carro o el eje de un carro, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque es más que eso, un eje. Un eje no te da más que determina el movimiento permitido dentro de algo. En un carro o en un riel de tren te permite de que las ruedas siempre se muevan en una sola dirección y no estén tamboleando ni haciendo eso. Lo mismo ocurre acá con los ejes. Son tubos imaginarios que permiten y determinan los movimientos. Aquí no voy a activar el sonido porque yo lo voy a intentar explicar y siento que va a ser un poco innecesario meter el audio aquí. Así que eso. Eh, para poder entender los ejes, imaginémoslos como tubos imaginarios o ejes, valga la redundancia, que atraviesan el cuerpo y ayudan a determinar los tipos de movimientos posibles. Como ya habrán visto, solamente hay tres tipos de ejes. El anteroposterior, el lateral o transverso y el longitudinal. El longitudinal es fácil de conocerlo porque su nombre mismo lo dice, longitudinal, es el más grande, el más largo. Ya vamos a verlo. Primero el anteroposterior. ¿Qué nos indica su nombre? Que va de anterior a posterior. No es tan complicado en eso. Si se fijan, es un tubo que atraviesa el cuerpo, imaginario, obviamente. Este eje de aquí, como las llantas de un carro, no nos va a permitir ir hacia adelante, no nos va a permitir dar una ovación, flexionar el tronco. Tampoco nos va a permitir rotar, ¿no? Solamente nos va a permitir movernos lateralmente, como vamos a ver ahorita. El más claro ejemplo es el hombro, al momento de realizar la aducción y la aducción. Aquí en el video se alcanza a ver, esto no le presten atención, la verdad, es irrelevante, los planos. Fíjense ahí, esa es la aducción y esta de aquí es la aducción, perdón. Al momento que atraviesan estos tubos de aquí, si se dan cuenta, van a determinar el movimiento, como las ruedas de un carro. Esos son los ejes, en resumidas cuentas. Tenemos el que determina los movimientos. Luego tenemos el eje transversal o lateral. Aquí sí va a permitir la ovación, va a permitir que el tronco se flexione contra sí, o más fácil de comprender es que la cabeza va a permitir un no. Si se imaginan que un tubo atraviesa el cuello, la cabeza no va a poder hacer un, perdón, aquí va a permitir que haga un sí. Cuando un tubo atraviesa la cabeza, no te va a permitir que hagas un no, no vas a poder mover la cabeza de un lado, pero sí la podrás mover hacia adelante y hacia atrás. La extensión y la flexión del cuello. Podemos observar aquí que este tubo de aquí va a determinar que la persona se puede ovar, no se puede extender. Lo mismo ocurre aquí en el cuello si hacen esa imagen mental. Y por último tenemos el eje longitudinal, que es el más largo de todos. De hecho, nosotros sí tenemos el eje longitudinal, y es la columna vertebral, es la que nos permite rotar. Este eje longitudinal nos va a permitir hacer un no con la cabeza. Este sí nos va a permitir hacer un no con la cabeza. Y si alguien viene y te toca el hombro y decides voltear hacia atrás, la columna vertebral te lo permitió porque es el eje longitudinal del cuerpo. Te permite realizar ese tipo de rotaciones. Y esos son los ejes en realidad, no son tan complicados, pero si te los explican con teoría no lo vas a entender porque es algo difícil de imaginarse. Si te lo, mira, ahí puedes ver cómo los brazos circundan entre sí. Si te lo explican con teoría no lo vas a comprender bien porque es difícil de imaginárselo, pero una vez visto es mucho más fácil de entenderlo. Bueno, ¿alguna duda con los ejes o si les pareció claro? O tomar el silencio como un sí. Sigamos. Bueno, entonces esos son los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere a la cantidad de ejes posibles que tiene una articulación. Como habrán notado, solamente tenemos tres tipos de ejes, ¿no? Así que vamos a tener tres tipos de grados de libertad. El uniaxial, que es cuando tienes un eje permitido, el biaxial cuando tienes dos ejes de movimiento y el multiaxial es cuando tienes tres. No sería triaxial porque solamente tenemos tres, que lo más correcto sería decirlo multiaxial. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. En el caso del uniaxial, el mejor ejemplo que puedo poner es el de la articulación radiohumeral, con la apófisis, perdón, con el olecranon. Este de aquí, fíjense. Este de aquí es el cúbito, la ulna, y este de aquí es el húmero.
Si se fijan, imagínense que hay un tubo imaginario que atraviesa de esta forma al codo. El único movimiento que va a poder hacer es este, ¿verdad? A eso se refiere con los grados de libertad, los grados de movimiento, los grados de libertad. Observen, no puede rotar, no puede hacer aducción ni flexión, solamente puede hacer un movimiento, solamente tiene un eje. Por eso este tipo de articulación es uniaxial, se puede observar ahí claramente. Y bueno, tenemos la biaxial cuando tiene dos ejes, que son dos movimientos permitidos. Puede ser lateralización, flexión y extensión, aducción o aducción. Y por último, el multiaxial, que es como que el más común de todos y es el más completo. Esta articulación es muy importante porque es la que nos permite tener hombros y tener caderas. Fíjense en esto. Podemos ver aquí. Este señorito de aquí es la articulación escapumeral. Es la articulación del hombro, la que nos permite realizar un sinnúmero de movimientos. Aducción, extensión, flexión, lateralización, circundación y todo eso, por el tipo de forma que tiene. Dicho eso, creo que quedó claro los tipos de grados de libertad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Comprendieron mejor los ejes y los tipos de grados de libertad? ¿Y a qué se refiere con eso? Supongo que sí. Así que ¿Y el sigamos. biaxial cuándo se utiliza? ¿Cómo cuando se utilizan? ¿Los ejes o los grados de libertad? Grado de libertad. Son más de teoría, la verdad, para poder comprender más las articulaciones. En la práctica puedes realizarlo para poder diagnosticar. Si realizas un movimiento en la articulación escapumeral, como sabes que es multiaxial, tiene varios tipos de movimiento, pero la más común de todas es una lesión en el manguito rotador. Puedes utilizarla ahí. Claro que no vas a decir, esto es multiaxial y todo eso, pero ya lo vas a poder comprender mejor y vas a tener la idea de que, bueno, vi esto de aquí y lo puedo comprender mucho mejor. Esto más que todo se lo van a tomar en teoría. Depende también del doctor. Fíjense en qué cosas menciona en clase. Eso es lo que más me sirvió a mí, fijarme qué mencionan los doctores en clases, porque es lo que más les importa y consideran importante para estudiar. Así que presten atención en eso. Si ven que presta atención a estas cosas, ustedes también anótenlas y apréndanse. Y eso, un ejemplo. La rodilla, ¿qué tipo de articulación creen que tenga? La rodilla la puedes contraer, Uniaxial. extender y uniaxial, exacto. Ese tipo de articulación es la que es uniaxial. Así que, ¿qué grados de libertad tendrían? Solamente uno, porque es Uno. uniaxial. Pues. Exacto, solamente uno. Y eso. Ese podría ser un tipo de pregunta. Ya depende del doctor y presten atención nomás y eso. Bueno, pasemos al siguiente tipo de clasificación que tenemos dentro de las articulaciones sinoviales. Como ya mencioné, estas articulaciones son las más complicadas y las más completas, la verdad, porque son las que nos permiten el desplazamiento del cuerpo y realizar la locomoción. Poder agarrar objetos y poder desplazarnos de un lado a otro. Bueno, de hecho, la caída articular. ¿A qué me refiero con caída articular? Creo que puede ser un poco no tan claro, pero la caída articular es esta. Se llama caída articular porque es la parte que se va a articular con el otro hueso. Fíjense, todo esto de aquí, bueno, todo lo celeste en realidad es cartílago hialino, que es el cartílago articular, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en resumidas cuentas, toda esta parte de celeste que está recubierta por cartílago hialino es la caída articular. Y a esto me refiero con la forma. Si se fijan, este de aquí tiene una forma redondeada, y esta es una forma plana o cóncava, para poder permitir el movimiento multiaxial. No todas son iguales. Tenemos aquí el ejemplo de la clavícula y la apófisis este, con el acromion, que es este de aquí, el acromion del escape. Podemos observar que en cambio es plana, no necesita tanto movimiento como es en el caso del brazo. Bueno, entonces esa es la caridad articular y en base a eso se clasifican también. Para hacerlo un poco más fácil su compresión son 6 tipos de caridad, tipos de formas, morfologías de las caridades articulares. Para hacerlo más fácil su comprensión, decidí unirlas, las que son multiaxiales, uniaxiales y biaxiales, porque hay 2 de cada tipo y así pueden comprenderlo. Digamos, una pregunta de elección o de examen. ¿Qué tipo de articulación, qué tipo de grado de libertad tiene
tipo de carillas articulares de atrodia o plana. Ya van a saber que son multiaxiales. Y no solamente esta, sino también la esferoidal o enartrosis, perdón. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a ver. Primero tenemos la esferoidal o enartrosis, que ya la acabamos de ver hace un ratito. Es la más completa de todas. Se caracteriza porque tiene una superficie articular esférica y se aloja en una superficie cóncava, como por ejemplo la acromion clavicular o la escápulo clavicular, que es lo mismo, esta de aquí. Si se fijan, su carilla es en forma esférica, mientras que la otra es cóncava para poder permitir movimientos multiaxiales. La otra que tenemos es la artrodia o plana. Su nombre mismo lo dice, son planas. Y al ser planas tienen movimientos mucho más libres, así que pueden realizar todo tipo de movimientos. Presentan una superficie articular relativamente plana y la una sobre la otra. El ejemplo más claro que tenemos aquí es la que acabo de mostrar hace un ratito, que es la clavícula con escápula, que se llama articulación acromioclavicular o escápulo clavicular. Ese tipo de preguntas también pueden llegar a ser. Menciona un tipo de articulación esferoidal o artrodio plana. Presten atención a eso también, anoten. El siguiente tipo de articulación, según su morfología que tenemos, son las de silla de montar o la ellipsoidea. Estas aquí están dentro de las biaxiales, puesto que tienen dos tipos de ejes de movimiento. Dentro de las sillas de montar, su nombre mismo lo dice, tienen forma de silla de montar, ambas. Sus superficies son articulares. Sus superficies articulares son cóncavas y convexas a la vez, en ambos sentidos, como una silla de montar. El ejemplo más claro que tenemos es el trapecio metacarpiano. Y ahorita vamos a mostrarle para que puedan observar un poco mejor y visualizarlo. Un segundito. A ver. Esta de aquí, por cierto, es la aplicación que está en Grupo Anatomy Learning. Yo no la tengo pagada, pero si la abren directamente las páginas tienen todas las cosas desbloqueadas. Pueden ver nervios, músculos, ligamentos y eso ayuda bastante. Fíjense, este de aquí es el trapecio, el primer carpiano y aquí está el primer metacarpiano, que es el del pulgar. Si se alcanzan a fijar ahí, es cóncava, como una silla de montar ambas. Este de aquí es el trapecio, tiene esa forma cóncava y el metacarpiano también, el primer metacarpiano también la tiene. Eso le permite un movimiento biaxial. También tenemos la elipsoidea o condilia. El ejemplo más claro que tenemos es el de la articulación temporomandibular, que es el de la mandíbula que se articula con el hueso temporal, y la elipsoidea o condilia, que es la articulación tibio-femoral. Esta a su vez se subclasifica, pero no importa tanto eso, la verdad. Con que tengan en claro ese tipo de articulación basta y sobra. También vuelvo y repito, depende del doctor. Igual se los voy a mencionar por si acaso. La primera subclasificación de las articulaciones condilias es la bicondilia, que son dos superficies lisas que se desplazan entre sí, como es la articulación mandibular. Ambas son lisas. Déjenme ver. Un poco tardado esto. Un segundito. Aquí está. Pueden observar la de articulación temporomandibular. La otra es bicondilia doble. Esta es un poco más fácil de entender y de explicar, me creo yo. Bicondilia doble. Suena algo complicado, pero en realidad no lo es. Cóndilos. Bi es de 2 y condilis de cóndilos. Aquí pueden observar. Déjenme quitar la pata de la rótula. Aquí está. Son dos, fíjense. Por eso se llama bicondilia. Ese es el tipo de articulación. Este sería un tipo de articulación condilia y a su vez bicondilia doble. Si se fijan bien, este tipo de articulación me sirve bastante para explicar lo que digo. Una articulación no puede ser solamente de un tipo. Puede ser solamente de un tipo como puede ser de varias. Esta de aquí sería una articulación sinovial. Si pongo los ligamentos van a ver aquí la cápsula articular, que ya la vamos a explicar. Como también es una articulación micondilia. También es una articulación cartilaginosa, si se fijan, porque es de cartílago hialino. Aquí están los meniscos.
O sea, una misma articulación puede ser de varios tipos de aquí. Y a su vez, como se fijan, esta de aquí sería una articulación uniaxial, porque solamente tiene un tipo de grado de libertad. Así que no piensen de que una sola es solamente de un tipo. Una misma articulación puede ser de varios tipos de ahí. Puede servirles bastante en el momento de una lección que quieran mencionar un ejemplo. Solamente piensen por lógica, la rodilla solamente hace eso, es unilateral. Yo qué sé, el brazo puede realizar cierto tipo de movimientos ilimitados, por así decirlo, entonces decimos de que es una articulación multiaxial, ¿no? Ténganlo en cuenta eso, también es una articulación sinovial y también es una articulación cartilaginosa, porque a su vez tiene cartílago hialino, que es cartílago articular. Ya vamos a ver eso en un momento. Sigamos. Por último, las uniaxiales. Ya acabamos de mencionar una hace un ratito. Bueno, la primera es la trocoides. Esta de aquí tiene una superficie en forma de cilindro, mientras que la otra es convexa en su sentido, formando un pivote. Un ejemplo de esta es la articulación radioulnar o radiocubital. Ya se las vamos a enseñar para que puedan entenderlo un poquito mejor a qué me refiero con pivote. Puede ser algo difícil de visualizar también. La articulación radioulnar. Ocurre que el antebrazo es el único que puede realizar un movimiento denominado pronación y supinación, y se debe gracias a esto. Este señorito de aquí se le llama radio, y este de acá se llama cúbito óvulo, es lo mismo. Este detalle óseo que alcancen a ver se llama circunferencia radial, y esta de aquí es la fosita radial. Sirve para que se articulen y para que puedan realizar el movimiento de pronación y supinación, para que esto rote. Y esta rotación es solamente en una dirección. Así que este tipo de articulación es unidireccional, solamente tiene un tipo de eje, y el eje sería longitudinal, porque es como un tubo que la atraviesa de esta forma, de su lado más largo al más largo. Y es esta de aquí, pueden observarlo mejor. Déjenme buscar una animación para que lo puedan comprender más bien. Pronación, supinación, esta de acá, fíjense, solamente puede realizar este tipo de movimientos, y esto me refiero con articulación trocoides. Ahí se alcanza a ver la pronación y la supinación. Bueno, el siguiente tipo de articulación, segundo, es esta, la glimoidia troclear. Esta de aquí es algo parecida, pero distinta a la vez. La glimoidia troquial tiene una superficie en forma de polea y otra se aloja en esta, y la otra se aloja en esta. Algo así como el movimiento de una bisagra, que es la que mostré al inicio, que es para poder explicar mucho mejor el tipo de articulación. ¿Qué es la articulación del codo? Esta de acá. Este movimiento se ve gracias al olecrano. Ese sobresaliente que tenemos en el codo es este detalle óseo llamado olecrano, que pertenece al cúbito. Pueden observarlo. Este de aquí es en forma de bisagra. Solamente tiene un movimiento y por eso va a ser uniaxial. Fíjense ahí, es más claro ejemplo y aparte está bonito. Bueno, creo que con eso basta. Sigamos. Aquí en las diapositivas me quedé un poquito corto, aguantes. Ahora sí. Vamos a hablar un poco sobre la cápsula articular, que es esto, todas estas estructuras que ven aquí. Vamos a indagar un poquito sobre ellas para que las puedan comprender un poco mejor. Todas las articulaciones sinoviales presentan un manguito sinovial o cápsula articular, que está compuesta por una cápsula y por ligamentos. Todas estas estructuras anatómicas brindan ayuda a las articulaciones para poder tener un mejor soporte y poder realizar correctamente su trabajo sin realizar una luxación. En el caso de la cápsula, es una membrana fibrosa que recubre la articulación. Suele insertarse alrededor de los cartílagos articulares, que son estos, pero en los momentos en los que no los hace en el cartílago epifisiario. No sé si ya vieron generalidades del hueso. ¿Ya saben qué es el cartílago epifisiario? ¿Alguien por ahí? Les regalo un punto. Bueno, el cartílago epifisiario es el cartílago que se encuentra entre la diáfisis y la metáfisis del hueso. Este de aquí es el que nos ha permitido el crecimiento. Por eso en personas que presentan una acondroplasia, que se llama, que es una malformación en este cartílago, se suelen quedar enanos. Ese tipo de eh, enfermedades o patologías suelen ser congénitas de nacimiento.
Ya nacen así y no hay nada que se pueda hacer con ellos. Y va asociada con otras malformaciones del hueso. Pero bueno, este cartílago que ven aquí, aunque aquí ya está osificado, se llama cartílago epifisiario, pero cuando está osificado se le denomina placa epifisiaria. Cuando ven una radiografía no piensen que es una fractura, sino es eso, la placa epifisiaria. Y a esto me refiero. La membrana se suele insertar por aquí, cuando no está articulada con el cartílago, más que todo en huesos largos. Pueden fijarse aquí. Cuando hay lugares donde hay mayor fuerza de tensión o presión mecánica, estas aquí se suelen engrosar y se comienzan a denominar ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son un tipo de tejido conjuntivo especializado. Son sólidos, flexibles y de forma variada, la verdad. Estos pueden estar a distintas distancias, pueden estar a cortas como a largas. Suelen tener formas de lazos o simplemente suelen estar cortos. Su elasticidad es variable también dependiendo del tipo de ligamento. Cuando son ligamentos fibrosos, estos serán inextensibles, o sea que no se van a poder extender y tendrán un movimiento limitado. Pero cuando los ligamentos son elásticos, pues van a tener un movimiento un poco más elástico y son mucho más flexibles, como es en el caso de los ligamentos amarillos de las vértebras, que necesitan un movimiento un poco más prolongado. Igual, conforme pasa la edad, estos tipos de ligamentos suelen perder su elasticidad. Ya saben lo que es elasticidad. Elasticidad no es que se pueda extender y ya. La elasticidad es la capacidad de poder extenderse y recuperar su forma. Y a eso se refiere con elasticidad. Pierden su forma. También suele pasar cuando uno sufre un desgarre en una articulación. Hasta es el famoso esguince. Bueno, por último tenemos la sinovial, que es esta membranita que alcanzamos a ver aquí. Esta es la que se las mencioné hace un ratito. Esta membrana es muy importante porque recubre en la cara interna a la cápsula articular. Esta de aquí es la encargada de lubricar y producir la sinovia, que es el líquido sinovial, el famoso líquido de las rodillas. Este de aquí es el que se va a encargar de lubricar y eliminar así la fricción para que no se puedan dañar los cartílagos artificiales. Digo, perdón, los cartílagos articulares. Bueno, también me olvidé de mencionar los cartílagos articulares. Estos cartílagos de aquí se encuentran en las articulaciones, están compuestos por cartílago hialino, eso puede ser importante. Ese tipo de cartílago, al ser liso, facilita bastante el deslizamiento, el roce, sin necesidad que haya fricción y no se toquen, tengan contacto directo con los huesos. Este tipo de cartílago de aquí se encuentra avascularizado, significa que no tiene vascularización, no recibe sangre. La forma en la que se nutre es gracias a la sinovia o líquido sinovial, el cual tiene alto contenido en agua, en trazas grasas, en minerales, en proteínas y entre otras cosas más. Listo, con esto terminamos con las articulaciones sinoviales. Ya faltan dos nada más. Vamos ahora con... Este ya lo mismo. Segundito. La anfiartrosis, semimóviles o cartilaginosas. Un segundo. ¿Cómo van? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se les está haciendo algo pesado? ¿Quieren tomar un descanso o algo? Díganme. Pueden aprovechar ahorita para hacerme alguna pregunta antes de continuar. Igual ya falta poco. La más complicada de todas era la sinovial, que era la más completa. De ahí el resto es un poco más sencillo, la verdad, porque no tienen tantos movimientos y son más estructurales, brindan soporte. Bueno, ahora sí, sigamos con las articulaciones cartilaginosas. Como ya mencioné, un tipo de articulación no quita que sea de otro. Las articulaciones cartilaginosas pueden ser sinoviales, como es el caso del cartílago sinovial, que es cartílago hialino, o puede ser también sinartrósicas, cuando hay continuidad, como es el caso de la columna vertebral. Este tipo de articulaciones, en la superficie del hueso se encuentra interpuesta por una formación cartilaginosa. Puede ser de cartílago hialino, y ahí se conoce como sindocondrosis o de fibrocartílago.
carece de cavidad sinovial, aunque esto de aquí puede variar, vuelvo y repito, porque en el caso de las articulaciones sinoviales, sí tiene cavidad sinovial. Así que eso. Bueno, vamos a poner un poco de ejemplos para poder comprenderlo mejor. Aquí tenemos la sindocondrosis, que es la articulación del el manubrio del esternón con las clavículas. Podemos observarlo aquí. Esta articulación de aquí es un cartílago hialino, por eso es sindocondrosis. Luego tenemos la articulación sínfica. Este tipo de articulaciones cuando el cartílago que los conecta es un cartílago fibrocartilaginoso, como es en el caso de la sínfisis del pubis y de los discos intravertebrales. Y por eso se denomina articulación sínfica. Esta articulación, como ya les mencioné hace un rato, las características del cartílago fibrocartílago, están diseñadas para poder resistir un poco más de tensión y estrés mecánico y físico. Son un poco más resistentes que las otras. Esta es la articulación tipo sínfisis. Tenemos dos tipos, que es el de la sínfisis del pubis y de los discos intervertebrales, que también cuenta como un tipo de articulación de sínfisis. Y por último tenemos un ejemplo interesante, que es el cartílago epifisiario. ¿Por qué razón es interesante? Porque esta articulación es un tipo de articulación transitoria. Como ya mencioné hace un rato, el cartílago epifisiario es el del crecimiento. Esta de aquí se activa durante la pubertad, comenzando su osificación, y termina aproximadamente a los 21 años, dependiendo también de las personas y de la genética. Entonces, el cartílago de aquí, si se fijan, también sería un tipo de articulación. Es un tipo de articulación continua. Así que, ¿qué tipo de articulación sería? Aquí no veo ninguna cavidad sinovial, ningún espacio, sino una articulación continua. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de articulaciones continuas? ¿Cuál es el nombre que se les da? 2 puntos para el examen, para que me respondan. Bueno, a ver, recordamos que las articulaciones continuas se les denominaba sinartrosis, mientras que las articulaciones que tenían una cavidad articular se les denominaba diartrosis. Así que técnicamente este de aquí sería un tipo de articulación sin artrosis. Fíjense. También sería un tipo de articulación cartilaginosa. Pero en realidad no lo es porque es pasajera. Ya al momento de osificarse deja de serlo. Igualmente, este hueso de aquí, que es la tibia, me parece. Este específico de aquí es la tibia. Perdón. Sí, parece ser la tibia. Este hueso de aquí, que es la tibia, que es un hueso largo, se lo toma en cuenta como un solo hueso, porque así se lo comprende mucho mejor y al momento de tomar en cuenta estas cosas aquí se va a complicar algo que no debería de serlo. Así que eso. Las articulaciones, bueno, el cartílago epifisiario como tal es un tipo de articulación pasajera, se menciona en el libro de Latarget, y es un poco interesante, la verdad, si se lo ponen a plantear de esa forma. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver el último tipo de articulaciones, que son las sinartrosis o las inmóviles. De este tipo tenemos muchas. Un segundo. Listo, disculpen, tenía unos problemas acá. Bueno, la sinartrosis es un tipo de articulación inmóvil. Clasifican según el tipo de articulación, perdón, el tipo de tejido que se encuentra interpuesto. Así que la sinartrosis también sería un tipo de articulación, sí, sinartrosis, serían inmóviles porque son continuas. Hay diferentes tipos de este tipo de articulaciones que son inmóviles. Depende si el tejido interpuesto
conocer como tejido cartilaginoso, como articulación cartilaginosa. La más común de todas, que es la más interesante y la que más importa igual ahorita, es las articulaciones del cráneo, que son las suturas craneales. Estas aquí, aunque parecieran a simple vista articulaciones óseas, en realidad no lo son articulaciones fibrosas, porque tienen tejido fibroso. Esto no lo verán ahorita, lo verán más adelante en Génesis, pero vamos a mencionarlo para que lo entiendan. Los huesos del los huesos del cráneo son huesos planos. Así que estos tipos de huesos se forman a través de dentro de membranas durante el desarrollo embrionario. Estas membranas de aquí forman en su interior directamente los huesos, y esas membranas son las que persisten y van a formar así las articulaciones fibrosas al momento de que se termine de formar el hueso. Y por eso se llama articulación fibrosa. Tenemos diferentes tipos de articulaciones, suturas craneales, dependiendo de su morfología, ¿no? Las suturas son un tipo de articulación que se encuentran unidos a tejidos fibrosos, de fibras cortas. Se las encuentra en el neuro y el viscerocráneo y se ubican y se subclasifican a su vez en plana o armónica, como tenemos aquí en la sutura de la nariz, de los huesos nasales, los huesos propios de la nariz, que son una estructura, como su nombre mismo lo indica, armónica, plana, no presenta muchas irregularidades. Tenemos también las articulaciones, perdón, sí, las suturas escamosas o biseladas, como es en el caso de la articulación temporo-occipital, perdón, temporo-parietal. Estas aquí tienen una razón para ser biseladas o escamosas, y es que aquí se insertan músculos. Siempre que un hueso tenga alguna escamosidad o rugosidad es para la inserción muscular. Aquí en esta parte se insertan los músculos de la masticación y por eso tiene esa forma. También tenemos los tipos de suturas dentadas, que son estas de acá. Como su nombre mismo lo dice, son dentadas, tienen forma de engranaje. El ejemplo más claro es la sutura coronal o la sutura parietal. Aquí están, pueden observarse claramente en esta imagen. Sí, es fea y difícil de ver. La esquindolesis. Esquindolesis. Esta de aquí es interesante, porque es más bien como una pieza de un Lego, por así decirlo. Este tipo de suturas tienen la forma adecuada para poder articularse entre sí. No encontré una imagen para poder explicarlo, pero imagínenlo como el cargador de su celular. En este caso, el vomer, que es un hueso plano que tienes en la nariz, vendría a ser el enchufe, mientras que el efenoides vendría a ser el celular. Tienen la entrada exacta para poder entrar y articularse, por así decirlo, y lo mismo ocurre aquí con el hueso. La articulación es exacta y se articula de esa forma. Aquí el ejemplo claro que tenemos es la articulación del vomer, que es un hueso plano de la nariz, que forma el tabique nasal, con el efenoides. Listo, sin artrosis móviles, sin esmosis, membranas interóseas. Ah, sí, estos son otros tipos de detalles óseos también. Tenemos las membranas interóseas. Estas aquí son láminas de tejido conjuntivo que permiten y facilitan, separan compartimientos también dentro de los huesos. El más claro ejemplo de todos tenemos es la membrana interósea radioulnar. Esta de aquí ayuda y contribuye a delimitar los compartimientos del músculo. Y también ayuda mucho a los movimientos de la pronación y la supinación del antebrazo. La sindesmosis se refieren a los huesos que se encuentran unidos a través de ligamentos de mayor longitud. Esos son los que mencionaba hace un rato, que son ligamentos de forma que son alargados, cortos, como es en el caso de las gónfosis, que ya vamos a ver, o pueden ser alargados, como en el caso de la sindesmosis. Un ejemplo que se me ocurre es en el caso del el coxal, que es el hueso de la cadera. Ese hueso de ahí se encuentra articulado consigo mismo a través de ligamentos para formar forámenes falsos, que se les denomina. Más adelante verán eso. Pero por esos forámenes falsos permite el paso a contenidos nerviosos, entre otras cosas. Ese sería la sindesmosis. Y por último tenemos las cónfosis, que son prolongaciones en forma de espinas que se encuentran insertadas en alvéolos. Los alvéolos son agujeros óseos que se encuentran. Y eso, se encuentran insertados en agujeros óseos y se encuentran unidos a través de un ligamento corto, que se encuentra justamente aquí. Lo mantiene en su posición y le brinda una estabilidad. Esta de aquí se caracteriza porque sí tiene movimientos, pero son micromovimientos
Y mientras no haya movimientos más prolongados, la verdad es que no ocurren problemas en ellos. Es algo bastante normal. Y por último, las articulaciones óseas o sinostosis. Ya con esto terminamos, chicos. Estas de aquí se refieren a verdaderas articulaciones óseas, porque estas sí se encuentran soldadas como tal. El más claro ejemplo es las vértebras del coxis. Si alguien leyó el documento que pasamos al grupo, las vértebras del sacro, perdón, las vértebras sacras, en la niñez no se encuentran fusionadas, pero conforme uno va haciéndose mayor se fusionan cada vez más. Y un vestigio de que en algún momento se encontraban separadas son estas, las líneas transversas del sacro, como pueden observar aquí. Estas aquí se encuentran perfectamente soldadas entre sí. Esta sí es un tipo de articulación ósea, no es como en el caso de las suturas craneales que aparentan serlo. Dato curioso, las suturas craneales sí se terminan osificando, pero eso es conforme pasa el tiempo y uno se vuelve mucho más adulto. Y por último, de ejemplo de osificación, perdón, de articulación ósea, es la articulación occipito-sfenoidal, que es esta de aquí. No se alcanza a apreciar mucho, pero cuando tengan práctica la van a ver. Es la articulación que hay entre el esfenoides y entre el hueso occipital. De hecho, cuando uno quiere separar estos dos huesos, no hay forma de hacerlo más que cerrajando y separándolo de forma mecánica, no se puede separar de forma normal. Y listo, chicos, creo que eso es todo por ahora. Y termino la clase. Gracias a todos los que estuvieron, los que prestaron atención y gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda, háganmelas ahorita que con gusto se las respondo. Estoy aquí para ayudar, la verdad. Y si tienen alguna otra duda que quieran, pueden escribirme tranquilamente a mí o a mi compañero Juan Diego, que está presente. Juan Diego. Pueden escribir también por el grupo de Meta para pedir PDFs. Igualmente vamos a pasar un PDF ya mismo sobre un resumen que usé yo para poder realizar las diapositivas, poder estudiar y realizar y preparar la clase. Sin más, Sí, chicos, chicos, justo cualquier eso duda iba a que hablar. tengan. Vamos a mandar ahorita un documento que justamente sobre esto de la clase. Ahorita termino la grabación. La grabación demoró un ratito, unos minutos, casi, no creo que más o menos. En guardarse, termina eso y le voy a mandar al grupo igualmente, por si se faltaron, llegaron tarde o se fueron un rato, cualquier problema. Y le Claro, voy a mandar hoy mismo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí igualmente. listo. Un gusto, chicos. Cuídense. Gracias. Chao, chao, gracias.